pues pudieron asistir en representación del grupo. Me siento muy contento, me siento muy motivado cuando se realizan este tipo de actividades porque la formación del médico en salud mental yo creo que es un reto que aparece en este momento y que reviste una importancia particular respecto a lo que sucedía los otros años, ¿no? Pienso, estoy seguro y cada día encontramos más evidencia que el papel de la salud mental, el papel del profesional de la salud mental en el marco de la pandemia y en lo que viene después de la pandemia. Nos toca seguir hablando de la pandemia, por lo menos un tiempo más. Yo sé que muchos estamos aburridos, no queremos escuchar el tema de pandemia por ningún lado, pero es importante y desafortunadamente, como les decía, vamos a tener que hablar un rato de eso. Mm, al menos mientras se retorna a una cierta normalidad. Entonces, en adelante, lo que muy seguramente vamos a ver es que la participación, no solamente de los psiquiatras, les repito, de todos los profesionales de la salud mental en este asunto, pues va a tener una importancia enorme. Se viene, ya está aquí, se viene, creo yo, ya un tema más agudo, toda la atención de las patologías mentales y toda la atención de los cuadros emocionales asociados al confinamiento, asociados a la pandemia misma, asociados al temor, a la angustia y bueno, a todas las otras particularidades que muy seguramente ya iremos conociendo en el camino. Entonces, pues el honor y el placer es mío de estar acá hoy con ustedes. Además, hablándoles de un tema que no solamente es importante para mí por el hecho de ser psicoanalista, sino que además pienso y considero, ya con el paso de los años y la experiencia que he tenido, que aporta mucho a la formación de los médicos, o que podría aportar mucho más de lo que creemos a la formación de los médicos, y es el psicoanálisis. Cuando Juliana me comentó pues, cuál era la finalidad de la charla y el título, que es Introducción al Psicoanálisis, sentí que había de pronto una dificultad particular porque hablar de psicoanálisis toma tiempo, hablar de psicoanálisis requiere quizás muchas charlas, hablar de psicoanálisis también requiere una profundidad que es equivalente a la profundidad del objeto de estudio del psicoanálisis, que es la mente humana y especialmente el inconsciente. Pero creo que pude sintetizar un poco para el nivel de formación en el que están ustedes, qué es el psicoanálisis, haciendo una manera de introducción de algunos conceptos particulares. Habrá cosas en las que no me voy a detener demasiado. Y bueno, quiero ver cómo sale esto. Empecemos mirando qué es el psicoanálisis, ¿no? Esta ha sido tal vez una de las grandes discusiones desde que se acuñó el término en el año 1896. ¿Y es qué es? ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es una ciencia, ¿no? Que es tal vez una de las discusiones más acaloradas que se ha dado en todos los terrenos del conocimiento cuando se habla del psicoanálisis. ¿Cuál es la característica epistemológica del psicoanálisis? Es una ciencia positivista, como a las cuales estamos acostumbrados, las cuales nos gustan. Es simplemente tal vez una teoría o un conjunto de teorías, ¿no? André Green, psicoanalista, escribió mucho acerca de la investigación en psicoanálisis y acerca de cómo el psicoanálisis puede eventualmente considerarse una ciencia. Y es porque tiene un objeto de estudio y tiene una metodología que si bien, ojo, no se acerca al tipo de investigación al que nosotros estamos acostumbrados como médicos, sí permite, y eso lo vamos a ir, digamos, desmenuzando un poco a lo largo de la charla, investigar.
Obviamente aquí aparecen un montón de críticas. Yo obviamente entiendo también que, y ustedes seguramente habrán escuchado muchas de las críticas al psicoanálisis que tienen un fundamento, que yo creo que tienen una naturaleza que vale la pena pensar y en la cual vale la pena detenernos. O es una teoría, ¿no? Una teoría o un conjunto de teorías acerca de cómo funciona la mente humana, acerca del psiquismo. Y es una teoría además que también se acerca un poco a la filosofía. A veces a Freud lo entienden y lo estudian más los filósofos, algunos humanistas como los sociólogos, los antropólogos, en donde no solamente encontramos eh, detractores del psicoanálisis mismo, sino personas que se han ocupado de leer a Freud y de entender a Freud. La literatura también ha cumplido un papel importante en la difusión y en el entendimiento del psicoanálisis. Y no es gratis, por supuesto, no es gratis, que el psicoanálisis se acerque a la filosofía. Cuando uno revisa la formación académica de Freud, se encuentra que es un hombre que estuvo muy cerca de la filosofía. Estudió, pues en esa época la formación, además de las personas en el colegio, estaba muy enfocada al estudio del pensamiento universal, occidental, por supuesto. Y Freud hace parte, porque recordemos, por favor, no vayamos a olvidar que Freud es médico, fue médico, neurólogo, neurofisiólogo. Al monismo, al monismo, que es tal vez lo que aparece cuando empezamos a considerar el cuerpo y la mente como un todo, y opuesto al dualismo cartesiano en ese momento. Entonces, el psicoanálisis, muy pegado a la medicina, muy pegado a la biología, muy pegado a la evolución. Uno de los hombres que más inspiró el trabajo de Freud fue Darwin, y por supuesto, pegado al monismo. Es un método, es una forma terapéutica, hace parte de un tratamiento de las patologías del psiquismo humano y es tal vez uno de los caminos que más se nos hace cómodos para transitar en este momento hablando aquí entre médicos. Hay quienes dicen si es una especialidad, ¿no? Entonces, ¿yo cómo me puedo formar como psicoanalista? Tengo que ser psiquiatra, tengo que ser psicólogo, y cuando hablamos de psicología decimos, ¿es el psicoanálisis psicología? ¿Hace parte de la psicología? ¿O es simplemente una disciplina? Yo creo que el psicoanálisis es un poco todo esto, ¿no? El psicoanálisis recoge una serie de elementos de esto y nos empieza a acercar entonces a la importancia que tiene que yo hoy les esté hablando a ustedes, médicos en formación, de este asunto, que a veces parece también un poco metafísico, ¿no? Ustedes han escuchado, bueno, y más si uno se remite a ver esta serie que salió hace poco en Netflix, uno dice, bueno, aquí lo que hay es, ¿no?, de fenómenos paranormales puros. No, ese no es el psicoanálisis. Si bien esa serie es entretenida y tiene algunos elementos biográficos muy acertados de la vida de Freud, pues hace parte de la ciencia ficción, ¿no? Al parecer él no era un hombre tan aventurero y tan interesante como lo pintan en el protagonista de la serie, pero sí es interesante ver cómo alrededor del psicoanálisis se han creado toda una serie de constructos, se han creado toda una serie de fantasías y se han creado toda una serie de malos entendidos o malas comprensiones de lo que es. Entonces, yo me quiero remitir a este hombre que quizás algunos de ustedes conozcan, colega, Premio Nobel de Medicina en el año 2000 por sus trabajos en memoria, por sus trabajos en ver cómo el funcionamiento de algunos organismos, en especial en el almacenamiento de la información, se acercan mucho al funcionamiento de lo humano. ¿Y por qué traigo hoy a Eric Kandel? ¿No? ¿Qué tiene que ver este médico con el psicoanálisis? Pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver tal vez con la validación, y quisiera que esta validación la pusiéramos muy entre comillas, del psicoanálisis en la medicina.
Hay algunos psicoanalistas tal vez un poco más puristas, más ortodoxos, que dicen que el psicoanálisis no necesita una validación desde la ciencia médica. Yo entiendo esa posición, es decir, las ciencias se validan desde el interior, las ciencias crecen desde el interior y tal vez empiezan a tener una universalidad cuando se complementan con otras ramas del conocimiento. No podemos validar el psicoanálisis desde la física, no podemos validar la física desde la anatomía, en cuanto a poder decir si son válidas o no para el conocimiento, pero sí podemos encontrar puntos de funcionamiento en común. Y esto es quizás lo que hace Eric Kandel, que inicia, este hombre pues es un médico austriaco, que inicia su camino y su recorrido en el cerebro y en sus complejidades desde el psicoanálisis. Él intenta formarse como psicoanalista, se analiza unos años, pero luego hace ese salto a las neurociencias. Hay quienes dicen que Eric Kandel, y esto son anécdotas de cosas biográficas que me encuentro por ahí, le tuvo un poco de temor a su propio inconsciente en la medida en la que lo fue encontrando, pero logró abrir un camino que hoy en día, y hacia el final de la presentación les voy a hablar un poco de esto, nos permite poder volver a hablar del psicoanálisis desde la medicina. En un artículo que precisamente Eric Kandel publica en el año 99 en la Revista Americana de Psiquiatría, toma una definición o da un concepto sobre el psicoanálisis que me parece muy valioso. Y es el que viene en la diapositiva y ustedes ven. Y es: el psicoanálisis todavía representa la visión más coherente e intelectualmente satisfactoria de la mente humana. Estas aproximaciones que hace Kandel coinciden un poco. Obviamente, si vamos a hablar de psicoanálisis, tenemos que traer a este hombre acá, con los puntos de vista de Freud, en especial con los puntos de vista desde lo biológico, ¿no? Le repito, Freud era neurólogo. Era un hombre que obtuvo su formación y fue profesor de neurofisiología. Pero que el tiempo, el momento de la historia humana en la que se desarrolla todo el cuerpo de teorías de psicoanálisis, tenía las limitaciones del desarrollo científico que en este momento ya no tenemos. Es decir, los trabajos de lo que hoy se conoce como neuropsicoanálisis, que parten un poco de este acercamiento que trae Kandel del psicoanálisis a la medicina, parten de las curiosidades de Freud y de las curiosidades iniciales. En algún punto, Freud menciona que tal vez con el paso del tiempo, el desarrollo científico en la medicina va a poder objetivar un poco, si se quiere, es decir, hacer algo más tangible, más cuantificable, todo el psicoanálisis, y es algo que estamos viendo hoy en día. Freud, cuando uno revisa, por ejemplo, sus trabajos del proyecto de psicología para neurólogos, cuando uno revisa su teoría pulsional, se da cuenta que lejos de lo que dicen algunos críticos del psicoanálisis, que es simplemente una cosa absolutamente etérea y salida de la conexión con el cuerpo, hay un error conceptual, hay un error en la comprensión de esto. Freud parte y nunca abandona lo biológico, lo instintivo y por supuesto el funcionamiento del sistema nervioso. Tal vez hacia el final de su vida, y esto es un capítulo que se discute aún hoy entre los psicoanalistas en el mundo, cuando escribe El yo y el ello, y más allá del principio del placer, se aleja un poco, ¿no? Habla del tema del instinto de muerte, pone a tambalear un poco lo que había escrito antes, aunque él parte diciendo: voy a especular. Esto que van a escuchar ustedes de mí son meras especulaciones. Muchos dicen que él llegó a este punto de hablar de un instinto de muerte muy etéreo, muy desligado de lo que venía trabajando en los años anteriores, debido a que los últimos años de su vida estuvieron marcados por una profunda tristeza, por muchas pérdidas, no solamente la neoplasia que tuvo él en la mandíbula, sino la muerte además de su hija más querida, Sophie Freud, y de su nieto, ¿no? Sophie muere en la última pandemia, hablando de pandemias, la última digo antes de esta que estamos viviendo, y su nieto pequeño
muere unos años después. Entonces, digamos que asistimos a unos años tristes de Freud y que tal vez esa situación influyó en esos escritos, pero bueno, no voy a profundizar mucho en eso. En palabras del mismo Freud, el psicoanálisis pues es un método que explora los procesos mentales inconscientes. Ojo con esto, el objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Y a su vez, dice él, es una técnica para tratar las enfermedades psíquicas. Y resume en un tercer punto diciendo, y además es un cuerpo de teorías que se derivan de la aplicación de los puntos 1 y 2. Es un método, es una técnica, es un cuerpo de teorías, es un método de investigación del psiquismo humano. No me voy a detener en una cosa biográfica de Freud. Yo creo que, bueno, el año pasado tal vez algunos de ustedes estuvieron en la charla en la que hice un recorrido de Freud desde el neurólogo al psicoanalista y todas sus particularidades. No me voy a detener mucho en eso porque pues, no es el objetivo. Pero sí quiero traer unos datos acerca de unos datos biográficos de su formación que nos van a permitir un poco entender de manera muy superficial, les repito, cómo llega él al psicoanálisis. Él ingresa a estudiar medicina en la Facultad de Medicina, valga la redundancia, de la Universidad de Viena en el año 1873 y termina su formación como médico hacia el año 1881 y su formación como neurólogo y neuropatólogo en el año 1885. Una vez termina él la formación como médico, empieza él, claro, la Universidad de Viena y su Facultad de Medicina estaban muy marcadas y estaban en ese momento muy influidas por el modelo médico alemán. Un modelo médico en el que si bien Freud fue formado, le producía una profunda sensación de vacío, una profunda sensación de que algo faltaba en la comprensión de la mente humana, porque había una serie de enfermedades, particularmente lo que en aquel momento se conocía como la histeria, que no tenían una explicación desde la neurofisiología, desde la neuropatología y desde el modelo de investigación clásico de la medicina alemana. Además, Freud sentía una profunda tristeza por la manera en la que se veía al paciente con patologías neurológicas y patologías psiquiátricas desde ese modelo. Era un modelo muy frío, era un modelo muy alejado de lo que era el sufrimiento humano. Y Freud sentía que eso de alguna manera podía influir en el tratamiento de estas personas. En 1887, después de mover algunas influencias, uno de los hombres que ayudó mucho a que él se acercara a París, en la Salpêtrière, a los trabajos de Charcot, fue precisamente Joseph Breuer, quien fue, digamos, como uno de los grandes patrocinadores y amigos de Sigmund Freud. De hecho, Freud dice que el verdadero inventor del psicoanálisis es Joseph Breuer. Luego Breuer dijo que simplemente era un acto de generosidad de Freud, pero que había sido él quien le había dado todo el desarrollo a la teoría psicoanalítica. ¿Por qué es importante esta ida de Freud a la Salpêtrière y por qué es importante su cercanía con el trabajo de Charcot? Porque el modelo francés, del cual tal vez la medicina colombiana tuvo mucha influencia en la primera mitad del siglo XX, era mucho más cercano a la persona, era mucho más cercano a la subjetividad, a la individualidad. No estaba de acuerdo con la estandarización, con la homogeneización de lo que se consideraba la mente humana. Y esto fue una cosa que sedujo profundamente a Freud, quien después de regresar de la Salpêtrière y ver todos los trabajos que había realizado Charcot con las pacientes histéricas de la época, dijo, aquí hay una etiología diferente, aquí hay algo en el psiquismo humano que no nos está dejando ver el todo de estas patologías que se conocían como la histeria. Ya para 1896, después de realizar
una serie de publicaciones con Joseph Breuer, como les decía, es un compilado de historias clinistas que se llama Estudios sobre la Histeria. Aparece formalmente el concepto del psicoanálisis. Esto es un grabado del profesor Charcot en las reuniones de los martes, las lecciones de los martes, perdón, donde se reunía con sus alumnos a trabajar sobre una serie de casos clínicos. Esto sedujo profundamente a Freud. Parece ser que Charcot era un hombre con una habilidad, con un histrionismo particular, con un don de la palabra, si lo queremos ver así. Y Freud lo recordó incluso en el discurso que él hace, en la carta a Charcot del día de su muerte, como tal vez uno de los hombres que más influyó en lo que sería Freud como médico y en lo que sería Freud como psicoanalista. Freud regresa a Viena y dice, definitivamente tenemos un vacío. Empiezan todos los trabajos con Joseph Breuer y aparece el psicoanálisis. Le repito, hay muchas particularidades biográficas interesantes de cómo ese recorrido de Freud, el neurólogo, se convierte en Freud, el psicoanalista, pero no nos vamos a detener ahí el día de hoy. ¿Por qué es polémico el psicoanálisis? ¿Por qué el psicoanálisis es, si uno lo piensa en este momento en retrospectiva y dice, bueno, pero siempre estuvo muy cercano a la medicina, siempre estuvo rodeado de las grandes figuras de la medicina del siglo XIX? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que hoy en día sean considerados o casi como algo, como una cosa proscrita en las facultades de medicina, como una cosa proscrita en muchos incluso de las facultades de psicología y en los posgrados de psiquiatría? No es algo gratuito, no es algo producto del azar, no es algo que se haya dado simplemente por casualidad. Y lo resume muy bien el profesor Simon Brainsky en su libro de Psiquiatría y Psicología Dinámicas, cuando habla de lo que fueron las heridas narcisistas que el psicoanálisis le dejó al mundo. Ubiquémonos en la segunda mitad de finales del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, en la Europa victoriana, para podernos hacer una idea de cuál era o cuáles eran las características de la sociedad que estaba empezando a recibir todas las ideas bastante disruptivas de lo que fue el psicoanálisis freudiano. Brainsky entonces nos habla en su libro de 4 heridas narcisistas grandes que Freud le deja a la sociedad, que Freud le deja al mundo, nos deja a todos, y que hace que el psicoanálisis aún hoy en día sea mirado con un cierto recelo. Lo primero que el psicoanálisis cuestiona es el concepto del libre albedrío. El libre albedrío desde el psicoanálisis no existe. No somos tan libres, no somos tan dueños de nosotros mismos como creemos, porque estamos sujetos no solamente a nuestros instintos y a nuestras pulsiones desde lo biológico, sino que además estamos sujetos a una instancia psíquica de la cual no tenemos ni conocimiento ni control alguno, que es el inconsciente. Entonces somos esclavos de nosotros mismos de alguna manera, decía Freud, y el no conocernos nos condena a repetir. Esto lo ve uno mucho en la clínica. Cuando yo les digo clínica, no es en la clínica de La Paz o en el hospital de Kennedy, sino en los hallazgos clínicos de la vida, si uno quisiera verlo así. Cuando los seres humanos nos preguntamos, ¿y yo por qué hago esto siempre? ¿No? ¿Yo por qué siempre cometo los mismos errores? ¿Yo por qué siempre me busco el mismo tipo de pareja nociva? ¿Mm? ¿Yo por qué, a pesar de saber que esto es una cosa que me produce un profundo disconfort, lo sigo haciendo? ¿No? Y a veces la respuesta más angustiante, pero más cercana y más fiel a la realidad es no tengo ni idea. Freud afirmó alguna vez que el neurótico escoge la piedra con la que se va a tropezar. Y eso es una frase demoledora para el psiquismo y para la comprensión de la mente humana. Entonces dejamos de ser libres,
salimos además de este concepto religioso del libre albedrío para decir no, no somos tan lejanos además de esta segunda herida narcisista que es, somos animales. ¿Mm? La teoría instintiva pulsional nos dice que nuestros instintos y sus derivados psíquicos, que son las pulsiones, nos gobiernan la vida, como a cualquier otro animal. Tenemos unos desarrollos corticales que hoy en día nos dicen, claro, la diferencia es esa, ¿no? La corteza. Cuando nos acercamos, por ejemplo, a la verdadera naturaleza animal, cuando hay un daño cerebral en la corteza. Y ustedes seguramente lo han visto o lo verán en pacientes con lesiones cerebrales que les producen, por ejemplo, síntomas de liberación cortical frontal. Y nos dice Freud, oiga, por favor recordemos, y aquí tiene una influencia muy enorme de la obra de Darwin, que somos animales. ¿Sí? Genéticamente hoy en día tenemos claro que somos muy cercanos a otras especies de homínidos y la diferencia genética es pequeña. Y cuando recordamos con cierto dolor que somos mamíferos, que somos homínidos, que somos animales, pues eso produce una herida narcisista porque dejamos de ser obras de Dios. La teoría instintiva pulsional produce una herida narcisista porque nos aleja de la concepción y de la idea de Dios. Yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque no quiero de ninguna manera herir alguna susceptibilidad o producir algún tipo de disconfort respecto a las creencias religiosas. Yo creo que eso es otro capítulo, pero simplemente es, y tal vez ese es nuestro deber como médico, yo de ninguna manera espero que ustedes se vuelvan ateos, monistas, ¿no? Fundamentalistas, freudianos, ni nada por el estilo, pero sí que como médicos al menos tengamos claro que nuestra responsabilidad es cuestionarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿no? ¿Qué está dentro de mí? ¿Qué voy a ponerle a los pacientes de mí? ¿Y cómo concibo yo esto que estoy ejerciendo? Después, entonces, no solamente de arrasar con ciertas concepciones religiosas de lo que era el ser humano, el psicoanálisis pone una tercera herida narcisista que tal vez es la que más lo aleja de la aceptación social, y es la sexualidad infantil. Freud dice, y esto a manera de un resumen muy superficial, los traumas sexuales infantiles son los precursores de los síntomas neuróticos. Pero cuando uno habla de sexualidad infantil desde la obra freudiana, tiene que ser muy cauto, tiene que ser muy meticuloso para no confundir, y tal vez esta es una de las críticas injustas que se le hace al psicoanálisis, no confundir sexualidad infantil con genitalidad adulta. Freud se refiere a la sexualidad más como la capacidad de ponerle o la capacidad de asociar el disfrute, ¿no? La capacidad de asociar, por ejemplo, los instintos de supervivencia como el comer, como el excretar, con placer. Y dice, los niños no son esa porcelana victoriana que eran hasta ese momento inmaculados y libres de pecado. Los niños son cachorros, en el sentido estricto de la palabra cachorro. Y tienen en un psiquismo y en un aparato biológico inmaduro una sexualidad inmadura, que hoy en día es indiscutible. ¿Sí? Hoy en día no tenemos, afortunadamente, creo yo, en lo objetivo ninguna razón para dudar que nuestros sistemas sexuales y nuestra sexualidad funcionan desde el inicio de la vida, pero funcionan diferente después de su maduración, y esto es algo que es importante para Freud. Cuando él habla del trauma como punto cardinal en la etiología de las patologías neuróticas, se refiere un poco a eso, ¿no? A cómo un sistema inmaduro en lo biológico y en lo psíquico, cuando se expone al estímulo sexual, puede caer severamente enfermo. Y por supuesto, la cuarta herida narcisista, que tampoco es tan fácil y aún no es fácil de digerir, es el Edipo. Nos enamoramos de nuestros padres, y esto es una frase muy reduccionista de mi parte, pero tenemos un conflicto edípico, amoroso al nivel del psiquismo del niño, ojo,
con nuestras figuras primarias. Y eso lo puede ver uno reflejado, por ejemplo, en algunos aspectos como la elección de pareja del adulto, ¿no? Como los conflictos que tenemos con todo lo que más adelante nos va a representar, lo que van a ser los sucedáneos de nuestras figuras primarias. Y es tal vez esta descripción del Edipo una de las que más nos meten problemas a los psicoanalistas. Es importante entender en este punto cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis en sentido estricto. No es solamente la mente es un concepto muy amplio, que puede ser incluso muy ambiguo, que puede abordarse desde diferentes corrientes del pensamiento y del conocimiento. Pero el estudio puntual, el objeto de estudio puntual del psicoanálisis es el inconsciente. El inconsciente, que es esa instancia de la mente humana, que Freud mismo explicó con la imagen del iceberg. Encuentran ustedes a su izquierda, a la izquierda de la presentación, pues. Y dice, mire, lo que nosotros vemos, la punta del iceberg, es lo que podríamos llamar la conciencia. De ahí para abajo hay una serie de estratos, hay una serie de lugares a los cuales no solamente no tenemos acceso, sino de los cuales no conocemos mayor cosa. Él habla de un inconsciente desde algunos puntos de vista. Esto es metapsicología, le repito, no voy a profundizar mucho porque se nos irían horas, semestres enteros hablando de esto. Pero él considera al inconsciente y arma su teoría metapsicológica del aparato psíquico desde lo descriptivo, desde lo dinámico y desde lo económico. Lo descriptivo o tópico, también lo van a encontrar ustedes, topográfico en algunos autores, nos habla de unas instancias psíquicas que son la conciencia, que está en esta parte, digamos, un poco más superficial, el preconsciente, que es todo aquello a lo que quizás podemos acceder con un cierto esfuerzo de nuestros aparatos perceptivos, de los órganos de los sentidos, por ejemplo, y la memoria. Y el inconsciente, que es toda esta parte donde están los registros que se han reprimido desde el nacimiento, esas huellas némicas No, que se han sí, reprimido. pues yo pensaba hacer una ensalada de lechugas que me llegó. Hola, me perdí. ¿Alguien está hablando? Bueno, creo que alguien se le abre el micrófono. Donde están toda una serie de contenidos que han sido sujetos de represión, pero que no por eso dejan o pierden su característica dinámica. En lo dinámico habla Freud de la pulsión, que es simplemente el representante psíquico del instinto. Y aquí me quiero detener un poquito para que esto no quede como tan enredado. Comemos, tenemos hambre, eso es un instinto, que tiene una fuente, que tiene un fin, ¿cierto? El fin es sobrevivir a través de ingerir comida, tiene una fuente, tiene una perentoriedad, que es básicamente las ganas que tenemos de alimentarnos, y tiene un objeto que es la comida. Eso es el instinto, pero la pulsión es el representante psíquico de ese instinto. ¿Qué significa, por ejemplo, en este caso, para cada uno de nosotros comer? ¿Cómo comemos? ¿Qué alimentos nos gustan? ¿Por qué nos gustan? ¿Qué experiencias emocionales asociamos a la comida? Eso es un poco la pulsión. Pero las pulsiones entran en conflicto al intentar lograr la satisfacción y no poderlo, y aparece la defensa. Mecanismos como la represión y todos los otros mecanismos de defensa. Es lo que hace un poco referencia a lo dinámico. Y lo económico de la teoría psicoanalítica y del inconsciente habla un poco de las energías y la libido. Esto traducido un poco al lenguaje más biológico es básicamente qué tanta economía, ¿no? Hablándolo en términos energéticos, ponemos en cada una de las satisfacciones de las pulsiones, en cada una de las defensas que se les imponen del otro lado. Y el concepto de la libido, que tal vez siempre ha tenido unas dificultades, tal vez por la traducción del término original en alemán. La libido no solamente hace referencia al componente sexual, libidinal, sino también hace referencia al interés y a un concepto un poco subjetivo que, si me permiten, lo podría traducir en términos más cotidianos como las ganas.
¿Qué es importante entender del psicoanálisis? Y aquí ya nos empezamos a acercar un poco a por qué hablar de psicoanálisis hoy, aquí, ¿no?, con ustedes. Y es que dice Freud que una vez estas teorías y una vez este método de conocimiento empiezan a confluir y a conjugarse, aparece también una naturaleza terapéutica del psicoanálisis. ¿Qué es lo terapéutico del psicoanálisis? Dice Freud, básicamente, hacer consciente lo inconsciente. A través de un método del cual ya les voy a hablar más adelante, logramos que esos contenidos inconscientes, de los cuales no podemos dar cuenta, pero que a través de sus derivados y a través de las emociones nos causan un conflicto, los podamos conocer. Y al conocerlos, podemos entenderlos, pierden su fuerza como síntoma y además de eso, nos permite manejarlos mejor en adelante, conociendo de dónde vienen. Se llega a eso a través del análisis de las resistencias. El análisis de la resistencia, ya entrando un poco en la técnica, es, y bueno, tal vez me voy a detener en eso un poco más adelante, en la siguiente diapositiva, pero lo que nos permite es acercarnos un poco a las dificultades que tenemos para hablar, básicamente, y para conocernos a nosotros mismos. A través de quizás la mejor o la más fuerte herramienta terapéutica del psicoanálisis, que es la interpretación. Les repito, es una introducción lo que estamos haciendo, muy seguramente quedaremos con algunos conceptos que eventualmente se podrían profundizar, pero como les digo, no es el objetivo de esta sesión, pero la interpretación básicamente es mostrarnos o mostrar el psicoanalista a la persona que se está analizando con claridad, ¿no?, traducirle de alguna manera en su propio lenguaje ya consciente cuál era ese conflicto y de dónde venía. ¿Qué se analiza? ¿O qué es lo que se está analizando? ¿O cómo llegamos? ¿Cuál es el material, ¿no?, con el que trabaja el psicoanálisis? La asociación libre, que hace parte de la regla fundamental en el psicoanálisis. Esa regla fundamental que dice: te vas a acostar en este diván y vas a hablar de todo lo que se te venga a la cabeza estando aquí, sin importar si carece de lógica, sin importar si carece de sentido o de sentido desde el punto de vista consciente. Y vas a permitir que las ideas que lleguen aparezcan sin censura. Analizamos también los lapsus. Los lapsus, por ejemplo, el más claro ejemplo de los lapsus en el lenguaje, por ejemplo, el lapsus linguis, es cuando llamamos a una persona por el nombre de otra, o cuando íbamos a decir una palabra y decimos otra. Resulta que Freud en su artículo Psicopatología de la vida cotidiana nos muestra que esos son manifestaciones del inconsciente y que tienen un significado muy importante a la hora de ver eso de dónde viene, ¿sí? ¿Por qué yo estaba hablando con mi pareja que se llama María y le dije Ana? ¿Sí? Más allá del conflicto que eso pueda generarme, tiene un significado importante, ¿no? Los actos fallidos, que son todas esas cosas que hacemos sin entender por qué las hacemos, ¿sí? Es que resulta que yo iba hoy para la librería y tenía la intención de comprarme un libro, salí a caminar y cuando me di cuenta, entré a un restaurante. Y uno dice, ah, caramba, me distrae, esto es un problema de memoria, estoy muy cansado, quizás necesito dormir mejor. Resulta que Freud nos dice, estos actos fallidos tienen también un significado importante desde el inconsciente y nos da información de muchas cosas, ¿no? Es que resulta que yo iba a guardar las llaves, donde se guardan las llaves habitualmente, y las metía en la nevera. Y uno podría decir, ah, miremos, hagamos un estudio, que tal sea una cosa neurológica terrible. Hay pacientes que llegan muy angustiados a la consulta a decir, es que todo se me olvida. ¿Será que me está dando una forma de Alzheimer plus juvenil? Y resulta que estos olvidos no son más que una serie de actos fallidos acumulados, que tienen un significado inconsciente
y que están como tocando el timbre, ¿no? Como tratando de prender estas alarmas. Y nos dice, aquí hay un conflicto inconsciente que está pujando por salir. Las fantasías diurnas, por supuesto, también se analizan. Todos tenemos fantasías diurnas. Tal vez el encierro de la cuarentena nos ha dado lugar a más fantasías diurnas todavía, porque tenemos además un estímulo adverso que nos está respirando en la parte de atrás de la cabeza. Y de un momento a otro nos encontramos imaginando que vivimos otra vida, o que tenemos unos poderes sobrenaturales, o que estamos en otro lugar del mundo sin estar dormidos. Estas fantasías diurnas no son gratuitas. Lo que nosotros, entre comillas, escogemos como material de la fantasía diurna no es producto del azar, hace parte de nuestro inconsciente, ¿no? Y por supuesto el análisis de los sueños. Podríamos extendernos mucho hablando de la interpretación de los sueños desde el punto de vista psicoanalítico, pero básicamente los sueños tienen un contenido latente y un contenido manifiesto. El contenido manifiesto es ese que recordamos. Es eso que podemos recordar del sueño y decirle a nuestro analista, yo anoche tuve un sueño raro y me soñé que estaba en la Quinta Mutis, pero no era la Quinta Mutis. O sea, yo sabía que me enseñaron la Quinta Mutis, pero en realidad era el patio de juegos de mi colegio. Toda la irracionalidad, bueno, todas las características del sueño, que les repito, pues una lástima, pero no podemos detenernos en esto como acabamos hoy, también son analizables. Y ojo, son individuales, profundamente individuales, a pesar de que haya contenidos manifiestos que muchos de nosotros hayamos tenido. El contenido latente es lo que significa para cada uno, claro, pero me refiero a que, por ejemplo, muchos de ustedes habrán soñado que se les caen los dientes, o habrán soñado que intentan volar y no pueden, o que intentan correr y no pueden. Eso, ese contenido manifiesto, no significa que los sueños de todos puedan ser interpretados de la misma manera. Por eso, les recomiendo que no vayan a botar su dinero en comprar libros de interpretación de los sueños que vienen casi que a manera de diccionario, porque es un error tratar de estandarizar las mentes de los seres humanos. La técnica psicoanalítica. ¿Cómo es que entonces llega uno a todo este cuento del que les estaba hablando? A la izquierda, y aquí les voy a presumir un poco, a la izquierda ven una foto del diván original y la silla de Freud. Esta fue una foto que yo pude tomar en octubre del año 2018 en el Museo Freud en Londres. Aquí está el grabado de Charcot en la salpetría que Freud conservó durante toda su vida. Todo esto está en Londres, ¿por qué? La recreación de su consultorio y la mayoría de los elementos importantes están en Londres porque Freud, con el surgimiento del nazismo, debe huir, ¿no? Freud era un judío importante, reconocido, y por supuesto era objeto del deseo de los nazis, y gracias a la princesa María Bonaparte, que fue paciente suya, él logra huir con su familia nuclear a Londres, donde fallece en el año 36. Freud se da cuenta, hablando ya un poco de técnica, que el paciente, y esto se lo enseña una de sus pacientes, que la capacidad de asociar libremente y cumplir con esa regla fundamental que es, vas a hablar de todo lo que se te venga a la cabeza estando aquí, sin censura, permitiendo que una idea se asocie con otra. Era más fácil si el paciente no estaba cara a cara con el analista. Freud se da cuenta que estar fuera del campo visual del paciente le permite además la aparición de fantasías diurnas, de recuerdos, y disminuye la censura de tener al médico enfrente. Él se situaba entonces en su silla y el paciente se acostaba sobre este diván y empezaba a desarrollar esta técnica. Freud era coleccionista de obras, Freud tenía un alma de arqueólogo. De hecho, él mismo dice y compara en algún momento al psicoanálisis. Si tienen alguna oportunidad de ir a Londres, cuando podamos viajar nuevamente, pásense por el Museo Freud, así sea por curiosidad, ¿sí? Vayan, vean un poco la colección de esculturas que este hombre tenía. Y él dice, el psicoanálisis se parece mucho a
o el trabajo del psicoanalista se parece mucho al trabajo del arqueólogo, porque nosotros encontramos en la superficie una serie de restos, una serie de elementos fragmentados que son los síntomas, y vamos excavando hasta encontrar una civilización completa. La regla fundamental, entonces, es la que permite el análisis de los contenidos del inconsciente, y dentro de la técnica psicoanalítica hay unos elementos muy importantes que configuran el encuadre. La frecuencia, psicoanálisis tradicional, aunque pues en este momento en la Asociación Internacional de Psicoanálisis hay una serie de pulsos fuertes de si tenemos que reducir el número de sesiones o no, pero originalmente es 4 veces por semana, aproximadamente 45 minutos cada sesión. En la IPA dicen, puede ser 3, hay quienes dicen 3 no es psicoanálisis, menos de 3 es psicoterapia, en fin. 4 veces por semana durante 45 minutos, en los cuales el paciente se va a acostar y va a hablar, les repito, de todo lo que se le venga a la cabeza estando ahí, permitiendo que una idea se asocie libremente con otra y sin ejercer ningún tipo de censura. Y si apareciera algún tipo de censura, también hay que hablar de eso. Es que se me acaba de ocurrir algo que me da pena decírselo. O se me vino una idea, pero me parece muy vergonzosa. Todo eso hay que hablarlo en la técnica. Cumplir la regla fundamental y la asociación libre es algo que no es nada sencillo. Y en la medida en la que uno pasa años en psicoanálisis, se da cuenta de lo complejo que es. Los requisitos del psicoanálisis. El mismo Freud decía, mire, hay unos mínimos para el psicoanálisis. El psicoanálisis no es para personas de una edad muy avanzada. Nunca dijo cuántos años, pues en esa época la expectativa de vida no era la más significativa, pero tal vez hoy en día se dice, mire, ya a la tercera edad es posible que no se beneficie del psicoanálisis. Hay discusiones al respecto, por supuesto, hay debates. Y dice Freud, un paciente psicótico, un paciente con trastornos neurocognitivos, un paciente con discapacidad cognitiva no se beneficia del psicoanálisis. Hoy en día entendemos que es así, que el aparato psíquico, también además por temas de resistencia de tiempo y la resistencia misma del encuadre y las emociones que se puedan mover, no beneficia a este tipo de pacientes. Y por supuesto, personas que deseen hacerlo, ¿no? El principal requisito para buscar ayuda psicoterapéutica, psicoanalítica, es querer. Y cuando yo digo querer, quiero hacer énfasis en que no es simplemente un embeleco académico, ¿no? Por lo general uno llega a psicoanálisis cuando está sufriendo. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas dijimos, yo me voy a psicoanalizar simplemente porque me quiero formar y me voy a psicoanalizar simplemente porque me quiero formar como psicoanalista y descubrir mi inconsciente. Lo que nos mostró la vida es que llegamos al diván de nuestro psicoanalista con las rodillas raspadas. Y el tiempo, ¿cuánto tiempo debe analizarse? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Y usted cuánto lleva en psicoanálisis? Yo personalmente llevo en psicoanálisis 5 años y medio y siento que todavía hay muchas cosas por descubrir. Freud nunca puso un tiempo específico. Para formación es diferente, para la formación psicoanalítica es diferente el tiempo porque se debe mantener un psicoanálisis didáctico durante mínimo 5 años, 1 año previo al ingreso a la formación y 4 años que dura la formación. Pero los beneficios del psicoanálisis, cuando se cumple la regla, cuando se está en manos de una persona formada psicoanalíticamente, se pueden ver incluso a los 6 meses de tratamiento o antes, porque el psicoanálisis es atemporal. No hay un tiempo en este momento en el que nos podamos poner de acuerdo los psicoanalistas, porque hay pacientes que simplemente con el efecto catártico del psicoanálisis mejoran en la primera semana, en la primera sesión. Cuando se acuestan y se dan cuenta que nunca en su vida habían llorado con tantas ganas, por ejemplo. Y aunque el psicoanalista no pronuncie una sola palabra durante la sesión, el paciente se siente mejor. El no ser juzgado, el tener un espacio de escucha genuina, donde no está alguien diciéndole, pero ¿por qué sientes eso? ¿Pero por qué haces eso? ¿Pero por qué no pones de tu parte? Ya es terapéutico. Y eso es algo de lo que Freud se dio cuenta muy temprano. Entonces, si ustedes me preguntan, y aquí hablo por mí, no hablo en nombre ni de la Sociedad Freudiana, ni del Departamento de Psiquiatría, ni de nadie más,
que yo mismo, desde el primer día el psicoanálisis es terapéutico. Esta frase es una frase muy bonita de uno de mis grandes maestros, porque aparece siempre la pregunta, ¿y qué tal que yo me meta a psicoanálisis y descubra un monstruo, ¿no? Por allá, o que pierda cosas después de psicoanalizarme, ya no sea lo que yo era antes. Y dice el profe Ricardo Yamil, el psicoanálisis no te da nada que ya no tengas, ni quita, hay un error mío, ni te quita las cosas con las que estés a gusto. Esto, por supuesto, es un parafraseo, no, tal vez no sean sus palabras exactas, pero la esencia es esta. No se va a convertir uno en un ser humano diametralmente opuesto al que era antes de acostarse en el diván. Y tampoco va a perder esas cosas con las que está a gusto. Por eso hay que desidealizar el psicoanálisis. ¿Saben qué produce el psicoanálisis? Tranquilidad. Uno se analiza para estar mejor con uno mismo, y estar mejor con uno mismo hace que uno esté mejor con los demás. El psicoanálisis no forma ni mejores ciudadanos, el psicoanálisis no lo vuelve a uno buenecito desde el punto de vista moral, el psicoanálisis hace que uno deje de sufrir. Punto. Que eso sea o no sea lo esperado de tu familia, de tu pareja, de la sociedad, no sé, nunca ha sido objeto del psicoanálisis eso. Eso, por ejemplo, es una de las grandes críticas y de las malas interpretaciones que se le hizo al psicoanálisis. El psicoanálisis es homofóbico, el psicoanálisis es misógino, el psicoanálisis está en contra de la religión y de la sociedad. Eso no es cierto. Basta con leer trabajos como 3 ensayos sobre teoría sexual, para darse cuenta, por ejemplo, que Freud jamás, en ningún momento de su obra, atentó contra ningún tipo de preferencia sexual. De hecho, hay una carta de una mujer que le escribe a él diciendo que si era, cuando él ya era un hombre famoso, por supuesto, en Europa, que si había alguna posibilidad que ella le llevara a su hijo homosexual para que él lo curara. Y él le devuelve la carta diciendo, yo puedo ayudarle quizás a su hijo si él quiere a dejar de sufrir, para que sea feliz con la persona con la que él escoja estar. Y Freud, por ejemplo, además una cosa que no le perdonó la sociedad victoriana a Freud en esa época, la Europa victoriana, fue que le dio voz a las mujeres. Los protagonistas, las principales protagonistas de sus primeros trabajos, y tal vez los personajes más importantes en la vida y en el desarrollo de la obra de Freud fueron las mujeres. Él permite, de hecho, que las mujeres se formen como psicoanalistas, cosa que en ese momento favorece que se formen, cosa que en ese momento era algo prácticamente imposible. Y se da cuenta de la complejidad, y es tal vez el primero en señalar, que el psiquismo femenino es con mucho más evolucionado y más complejo que el psiquismo masculino. Entonces, tenemos que entender un poco más el psicoanálisis. Y pues uno no se mete a psicoanálisis y de pronto de allá va a salir ateo o de pronto de allá va a salir monista, pero sí va a aprender a cuestionar la necesidad de la espiritualidad que tiene. Y bueno, entonces, ¿qué hago yo acá? ¿Cierto? Este es un fragmento de un artículo pre-psicoanalítico del año 1890, que se llama Tratamiento Psíquico, Tratamiento del Alma, en donde Freud hace una aproximación a la importancia de la palabra, a la importancia de la aproximación a las emociones en la labor del médico. Esto es solamente un fragmento. Si ustedes tienen la posibilidad de leer Tratamiento Psíquico, léanlo. Está en unos términos muy sencillos y se van a sorprender de cuánta vigencia tiene este artículo en 1890. De hecho, yo llevé este artículo al simposio de Medellín el año pasado, en octubre, justo antes de que la doctora Dalia Riacha hablara e hiciéramos esa segunda parte tan entretenida de ese simposio. Y diría uno, ¿y usted qué hace citando un artículo de 1890? ¿No? En un hospital acreditado, qué vergüenza. Pero cuando ustedes lo lean se van a sorprender. La relación entre lo corporal y lo anímico en el animal, tanto como en el hombre, es de acción recíproca. Pero en el pasado, el otro costado de esta relación, la acción de lo anímico sobre el cuerpo, halló poco favor a los ojos de los médicos. Parecieron temer
que si concedían cierta autonomía a la vida anímica, dejarían de pisar el seguro terreno de la ciencia. Esto lo vemos todavía en los hospitales y en las facultades de medicina, ¿no? Y abre además Freud la puerta a algo muy importante y que hoy en día espero yo que sea cada vez más indiscutible, y es el monismo, volviendo al monismo, y la relación del cuerpo con la mente. Ya no es una cosa por allá completamente disgregada de la otra, y nos permite y abre el camino del psicoanálisis para lo que hoy conocemos como la psicosomática, también llamada la metapsicología del cuerpo. Cuando estamos tristes, el cuerpo duele. Cuando no ponemos en el curso del pensamiento y la palabra nuestros conflictos, no desaparece. La mayoría de las veces se convierten en síntomas psíquicos o físicos. Fibromialgia, colon irritable, migraña, gastritis, etcétera, etcétera. Y le abre además la puerta a la psicoterapia psicoanalítica, que hoy en día es uno de los elementos más importantes en el tratamiento de los trastornos afectivos. Y por supuesto, si revisamos este artículo nuevamente con detalle de tratamiento psíquico, nos dice, hay que recuperar la relación médico-paciente desde el privilegio de la palabra. Tenemos que bajarnos un poco de ese pedestal médico en el que estamos, ¿no? Para poder no solamente volvernos un experto en la patología del paciente, sino poder volvernos un experto en la vida del paciente. Y ya para terminar, aparece entonces esto, como les decía al principio, producto de los acercamientos que han hecho Kandel y muchos otros autores, que es el neuropsicoanálisis. El neuropsicoanálisis es un punto en el cual se cruzan el psicoanálisis con sus principales cuerpos teóricos y las neurociencias. Porque con los desarrollos tecnológicos nos hemos dado cuenta que lo que a Freud le faltó fue tiempo, fue vida y fue tecnología. De alguna manera, sí estoy siendo un poco reduccionista, yo sé, pero el neuropsicoanálisis en este momento ha tomado ya una fuerza enorme. Ustedes, si la curiosidad les da, pueden buscar unos artículos, hay cosas maravillosas alrededor del neuropsicoanálisis. Nos podríamos echar otro discurso alrededor del neuropsicoanálisis, pero lo que nos dice es, mire, si nos volvemos, si dejamos que el péndulo vuelva a pegar solamente sobre las neurociencias, estamos privando al paciente de la comprensión de sí mismo. Y por supuesto, esas son dos cosas que no tienen por qué pelear. ¿Vamos a localizar la fuente de las pulsiones en el cerebro? No lo sé, es posible. Vamos a mirar la dinámica, pero ahora sí es de las neurociencias del inconsciente, de la teoría de la vista económica, de la vista tópica, de la vista dinámica, muy seguramente. ¿Por qué olvidamos lo que olvidamos? La psicopatología de la vida cotidiana desde la cognición social, por ejemplo. ¿Por qué los procesos de aprendizaje están tan íntimamente ligados con las experiencias emocionales? ¿Por qué ustedes están aquí hoy escuchándome a mí y no en el grupo de interés de cirugía? Porque en el inconsciente de todos ustedes hubo algo que se enganchó a nuestra carreta, ¿no? Y los tienen ustedes aquí sentados y no anhelando ser un cirujano vascular de, no sé, control de daños en el hospital de Kennedy. No somos tan dueños de nosotros mismos, estamos ligados y estamos atados a nuestro inconsciente y a todo el interjuego de nuestras pulsiones con el exterior en el cual hemos crecido. Creo que eso era todo. Yo, sin duda alguna, pues tengo claro que quizás se queden muchas otras cosas por fuera, pero a manera de introducción creo que es una buena forma de acercarnos. Bueno, muchas gracias por la atención. Claro que sí, doctor. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Bueno, Nicolás Ramos preguntó, actualmente, ¿cómo se proyecta el psicoanálisis para el futuro?
Bueno, esa es una pregunta buenísima porque lo que en este momento tenemos es que hay un acercamiento nuevo del psicoanálisis a la medicina del psicoanálisis, a la neurología, perdón, a través justamente de corrientes como el neuropsicoanálisis. Se proyecta básicamente en este momento como un complemento de la atención integral de las patologías mentales y como un sustrato de explicación de la mayoría de fenómenos psíquicos que desde lo biológico por ahora no se pueden explicar. El psicoanálisis, perdón, además en lo académico se está proyectando como una formación doctoral desde las humanidades, muy seguramente. Y además de eso, pues nos va a permitir aproximarnos un poco más a el, digamos, como a la conjugación o la confluencia de lo médico que nunca pudimos descubrir al inicio del psicoanálisis. Es un poco como la proyección que tiene en este momento. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahora María Paula Clavijo nos eh, comenta que tanto se implementa el psicoanálisis en instituciones psiquiátricas con fundamento religioso, como por decir la Clínica de la Paz. Nada, el psicoanálisis está por fuera de las instituciones psiquiátricas, al menos en su técnica tradicional. No hay. El psicoanálisis ni siquiera es considerado en ninguna parte del mundo como parte de un tratamiento que pueda ser sostenido por ningún sistema de salud. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y eso sí, desafortunadamente, o no mentiras, afortunadamente creo yo, es un poco subversivo, es comprender al paciente psiquiátrico desde la teoría psicoanalítica. Pero, por supuesto, siempre va a haber un pequeño resquemor de lo religioso con el psicoanálisis. Yo creo que parte también un poco de la influencia del psicoanálisis está más en quienes trabajamos en salud mental y la manera en cómo vemos no solamente al paciente, sino los procesos mismos de las instituciones. Lo que yo les decía, el psicoanálisis es una cosa que nos vuelve muy libres, ¿no? De ataduras neuróticas. Y eso siempre, siempre será disruptivo en cualquier institución. Claro que sí, aquí nos dejan dos preguntas más. Entonces, la primera dice, en el camino de hacer consciente lo inconsciente, ¿se puede decir que se logra a través de ampliar el espectro preconsciente? Así es, así es. Es una muy buena pregunta, María José. Creo que lo entendiste o al menos lo llegaste a construir de una manera muy clara. El preconsciente, como les digo, es esa instancia a la que podemos acceder con un esfuerzo de la atención y la memoria. Y resulta que todo lo que de alguna manera se hace consciente, eso inconsciente que se hace consciente, pasa a ser también inquilino, de alguna manera, de lo preconsciente. Entonces ampliamos, como tú muy bien lo dices, no solamente el campo de lo preconsciente que es el yo, sino también ampliamos un poco la conciencia sobre nosotros mismos. Aquí, si uno quiere hacer la conexión, por ejemplo, con los elementos de la cognición social y las neurociencias, podemos hablar del concepto psicoanalítico de las representaciones. Uno logra adquirir representaciones a través del psicoanálisis, es decir, uno logra darle significados diferentes a cosas que ya conocía, y eso aumenta, por ejemplo, la reserva cognitiva. Que yo pueda decir, un cuaderno no es solamente para escribir. Un cuaderno tiene un montón de significados, un cuaderno además puede servir como pisapapeles, un cuaderno representa conocimiento, un cuaderno está íntimamente relacionado con un árbol, etcétera. ¿Sí? Entre tú más adquieras representaciones psíquicas, más se amplía el preconsciente que hace parte del yo y más se amplía esa reserva que tú tienes de conocimiento. ¿Cómo adquiere uno representaciones? Finalmente, conociendo. Conociendo esas partes del inconsciente que no conocía y que ahora dejan de ser inconscientes. Listo, y ya pues dando paso a la última pregunta, creo. Nicolás Ramos Rubio pregunta, en su opinión, ¿cuál es la manera más efectiva de lidiar con el escepticismo del cual el psicoanálisis es objeto, tanto en la población general como en el área de atención en salud? Nicolás, yo no sé si eso sea posible.
¿Por qué? Porque el psicoanálisis es objeto de resistencias, como yo les mostré, debido a las heridas narcisistas que plantea. Pero como abordamos en general todos los retos del conocimiento, hay que hablar de esto, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también la pandemia nos ha puesto muy cerca es los peligros de la desinformación, ¿no? Yo creo que hay que hablar, yo creo que hay que difundir desde las facultades de medicina, desde los institutos de formación psicoanalítica, el psicoanálisis, haciéndolo crecer desde adentro, haciendo un poco este ejercicio que yo estoy haciendo con ustedes, y no vendiéndolo como algo necesariamente en lo que ustedes tengan que creer, porque yo lo digo. Entonces, como yo lo digo y soy psicoanalista, esto es así. No, hay que hablar desde los conceptos originales, hay que hablar desde su relación con lo biológico, hay que hablar desde su relación con lo terapéutico. Y en la medida en la que uno le va poniendo nombre a las cosas, van perdiendo miedo, van dejando de ser aterradoras y van dejando de ser sujeto de escepticismo y sujeto de crítica y sujetos de prejuicio. Pero hay que tener en cuenta que esto no es para todo el mundo. La esencia misma de lo que hace el psicoanálisis en las personas puede ser, a pesar de que nos esforcemos mucho por enseñarla, sujeto de rechazo. Los seres humanos, pegados al principio de placer, que también es un concepto psicoanalítico, siempre buscamos la manera más fácil y menos dolorosa de hacer las cosas. Y eso no necesariamente es el psicoanálisis. Entonces siempre va a haber esas resistencias, pero hay que hablar, ¿no? Hay que hacer representaciones psíquicas de lo que es el psicoanálisis. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por ayudarnos a llevar a cabo esta charla. Fue muy interesante y nos aportó demasiado conocimiento. Esperamos pues verlo más adelante en otras charlas y seguirlo teniendo como un apoyo fundamental de nuestro grupo. Con muchísimo gusto, María Paula, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de venir aquí cada vez que me inviten. Listo. Ahora para los demás, ya les acabo de enviar el link de la asistencia y la palabra clave es psicoanálisis. Bueno, un saludo a todos y que tengan buen día. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.